Reconstrucción histórica de la localidad de Queniquea, municipio Sucre, estado Táchira, durante el siglo XIX. Queniquea, zona altamente montañosa, de clima tropical de montaña, donde su producción es agrícola y ganadera, donde se caracteriza por la paz y la tranquilidad, lugar donde nacieron personajes importantes en la historia nacional durante el siglo XIX, como Eleazar López Contreras y Diógenes Escalante. Cabe resaltar que al pasar del tiempo, gran parte de la memoria histórica del pueblo se ha perdido. Es por ello que a través de la reconstrucción histórica, que es la acción de volver a construir algo que ya existía, pero desapareció o fue destruido, en el mayor de todos los casos se dejó en el olvido. Es por ello que se hará un breve recorrido por los aspectos más importantes del municipio Sucre durante el siglo XIX. La historia del municipio Sucre comenzó con la expedición del año 1607, cuando la grita se vivía en entidades. Este pueblo ya había ido dos épocas, la colonial y la precolombina. Soy Kelly Moreno y les voy a contar la reconstrucción histórica del municipio Sucre durante el siglo XIX. Para 1800 ya existían habitantes en la población de Queniquea, la cual estaban conformadas por pequeñas comunidades indígenas, quienes eran dirigidos por el cacique llamado Zamparote, además de pequeñas comunidades españolas. Ellos vivían con tranquilidad, sembrando su campo y adorando a sus deidades. Para 1808, desde Mérida, el obispo Santiago Milares envía al presbítero José Casimiro Mora el 22 de septiembre de 1808 para que recorriera nuevas montañas, descubriera nuevos horizontes, pasara por ríos fríos, en sí a recorrer Mérida, ya que para ese entonces esto le pertenecía al estado Mérida. Luego, el padre, al llegar a la Grita, y luego de recorrer varias tierras pertenecientes a esta, llegó a San José de Bolívar, para luego llegar a Queniquea el 4 de octubre de 1808. La historia del municipio Sucre, Queniquea, refleja la llegada del padre Casimiro Mora al municipio, al lugar que actualmente se conoce con el nombre de Las Delicias, la parte baja del pueblo. Él llega y realiza su primera misa bajo la sombra de un árbol llamado Cínare. Luego de esto, él viene acompañado por ciertas personas pertenecientes al Valle del Espíritu Santo, que hoy es conocido como San José de Bolívar. El padre queda asombrado porque dentro de la vegetación hay ojos de asombro. Este presbítero realizó un censo donde encontró 150 almas e incluso puso de patrona de la fundación a Nuestra Señora del Rosario, ya que él realizó, digámoslo, como su primera misa formal el 7 de octubre de 1808. Guerrero, y voy a tratar de reconstruir un poquito sobre la historia de la religión de Queniquea en el siglo XIX. Los vecinos de Queniquea, representados por Venancio Escalante, Enrique Roa, José María Morales y Manuel Sánchez, solicitan al obispo que reconsiderara la idea de haber decretado viceparroquia a la que había en El Cobre y en Río Bobo, argumentando que en Río Bobo ya había una capilla que servía tanto para la cura de enfermos, creado por el padre Casimiro Mora en 1806. En el año 1817 el obispo decreta la trasladación de la capilla de Río Bobo a Queniquea, nombrándola Nuestra Señora del Rosario. La población de Queniquea, al fin, con tanto esmero y dedicación, logra su objetivo, que es su viceparroquia. Ellos aspiraban a mayores metas. A través de insistentes empeños, logró que la Diputación Provincial la declarara parroquia civil el 12 de noviembre de 1838 y luego pasó a ser eclesiástica en 1853. Los vicepárrocos que iniciaron esta viceparroquia fueron José Casimiro Mora, desde su fundación a 1811, José María Zambrano, desde 1811 a diciembre de 1823, y Pablo Antonio Morales, desde febrero de 1811 a diciembre de ese mismo año. José Vicente Contreras, Justo Contreras, Pablo de Jesús Noguera venían a administrar los sacramentos desde la Grita. Soy Kaylee, le voy a hablar sobre las actividades económicas y costumbres y tradiciones. Actividades económicas. Se destacaba lo que era la agricultura y la ganadería. La agricultura consistía en la explotación de los suelos con el fin de cultivar diversos productos, como era el tabaco, el cacao, la caña, el café, las moscosas y los pastos. Además, el municipio poseía los llamados cultivos de cereales y las leguminosas, encontrando el maíz, que era la mayor superficie de terreno cultivado. Seguía el choncho y las caraotas, pero esto poseía menos superficie de terreno cultivado. Posteriormente también se realizaba lo que era la ganadería. Por ser un municipio que abundaba en pastos, se hacía fácil para lo que era la cría de ganado. Posteriormente su carne era distribuida en las llamadas hojas de bayo. Además se dedicaban a la cría de gallinas, patos, pollos y pavos.
Las monedas que se utilizaban para el siglo XIX eran las monedas de cobre. Se le daban al jornalero dependiendo del trabajo que realizaban. E incluso si participaban adolescentes o niños más pequeños, se les daba la moneda pequeña. Carmelo, cultor popular, él nos va a hablar sobre lo que es la historia de Queniquea desde el siglo XIX. Como primero, ¿qué conocimiento o qué hipótesis le contaron acerca de lo que era el siglo XIX? Bueno, para empezar, pues nosotros, como todo territorio acá en este mundo, fueron cubiertos por los aborígenes, por los nativos de estas comunidades. Y aquí existieron, de hecho, varias etapas donde habían diferentes aborígenes. Contamos acá con una aldea prehispánica que data del siglo XI a.C. hasta el siglo XV después de Cristo. Luego se habla de los queniques. Tenemos una versión por allí donde viene Juan Maldonado para 1635, por allí encuentra dos comunidades en esta meseta, una de nombre Cenesua y la otra Quéniga, que de hecho de ahí pueda que parta el nombre de Queniquea como tal. Se habla de los aborígenes, también de allí porque Juan Maldonado manda a adoctrinar un doctrinero para adoctrinar, para la redundancia, a los queniques. Pero a ellos no les gustó aquella práctica y dicen, según la historia, que lo mataron, no le gustó aquello. Entonces Juan Maldonado mandó una tropa de soldados y perros y acabaron con los indios en ese momento. Mira, para ese entonces se nombra en unos documentos que tengo por allí de monedas de oro. Se habla de patacones de oro que eran las monedas españolas. Y lo más que todo era lo que ellos nombraban, lo que hoy se trata de implementar, que es el trueque. Ellos nos nombraban el campeón. Pero sí habían moneditas muy pequeñas que ellos intercambiaban, por decir el cobre negro. Habían monedas de cobre que ellos daban una moneda de esa por cierta cantidad de artículos. Por eso eran monedas como ficticias, porque eso no tenía sello, no tenía ningún valor, pero al ellos cambiar esa en cobre, entonces le devolvía que estaba vendiendo, le devolvía el artículo. Entre sus costumbres y tradiciones podemos mencionar lo que era el molino y los dos trapiches. El molino de trigo, que era movido a través del agua, era utilizado para moler el primer producto de los queniqueos, como lo era la harina de trigo, utilizado para realizar el pan de la Semana Santa, anteriormente denominada la Semana Mayor. Este molino se encuentra ubicado en el sitio conocido como La Vega. Entre sus trapiches se encuentra lo que es el trapiche de palo y el trapiche de piedra. Estos dos trapiches fueron muy conocidos durante esa época. Estos eran movidos a través de una junta de bueyes. Actualmente se puede decir que solo se ha conservado lo que es el trapiche de trigo, ubicado en La Vega. Entre otras de sus costumbres y tradiciones, utilizaban lo que eran los tallos de fique con el fin de realizar los sacos. Los mecheros de tártagos eran utilizados para realizar las lámparas, para alumbrarse, ya que en ese entonces no existía lo que era la electricidad. Al pasar el tiempo, estas lámparas fueron sustituidas por las lámparas de queroseno, al darse cuenta que estas brindaban una mayor iluminación. Aunque esas costumbres y tradiciones son muy antiguas, como lo fueron del siglo XIX, se puede decir que actualmente muchas de estas se han conservado, mencionando lo que es el molino de trigo, que generación en generación se ha dado la tarea de conservarlo, para que así nuevas personas lo conozcan, ya que esto fue muy importante durante ese siglo. Más importantes en la historia nacional, como lo es Eleazar López Contreras, que nació el 5 de mayo de 1883. Fue historiador, político, militar, hijo del general Manuel María López, caraqueño, y la señora Catalina Contreras, tachirense. Fue presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y fue quien fundó la Guardia Nacional. Diógenes Escalante nació el 23 de octubre de 1879. Fue político y diplomático venezolano, hijo de Timoteo Escalante. Fue secretario general del gobierno del estado Táchira. Fue embajador de Venezuela y candidato presidencial. Vamos con la señora Patricia Molina, historiador del municipio Sucre y militar. Sobre la historia general de Eleazar López Contreras, ¿por qué es importante para la historia nacional? Porque el general Eleazar López Contreras fue un muchacho dedicado a la profesión y al desarrollo de Venezuela, juntamente con otros países del mundo. Al general López Contreras le interesaba era que el país creciera.
Para el siglo XIX, después de la llegada del padre Casimiro Mora, llega la educación, en donde se establecieron 2 escuelas, en la cual una era de varones, que estaba constituida por 25 alumnos, y era dirigida por Daniel Noguera, y otra de hembras, en las cuales para esa época no se estudiaba en conjunto, sino por separado. Últimos años durante el siglo XIX. En el año 1876, el Táchira se divide en entidades, siendo Sucre una de ellas. Quien firma la Constitución del Estado fue el diputado Gregorio Noruega. En el año 1876 y 1877 se producían 4.200 quintales de café, 740 ganado vacuno, 1.500 ganado cerduno y 100 cabezas de ganado lanar. Había 4 tiendas, 10 bodegas y 11 ventas de aguardiente. Además, la renta era de 20.000 bolívares. En el año 1895 se fundó San Pablo, antes conocida como El Combudo, la segunda localidad más importante después de la capital. En este proyecto quisimos reconstruir la evolución histórica que tuvo Queniquea, municipio de Sucre, durante el siglo XIX. Una cosa de lo que nos llamó más la atención durante esta reconstrucción fue que las actividades económicas se han mantenido a través del tiempo y que se ha luchado para mejorarlas, tomando en cuenta que Venezuela siempre trata de que la actividad agrícola y ganadera sea fomentada y que sea mayormente más producida. Es importante resaltar que la parte religiosa en el municipio de Sucre durante el siglo XIX fue muy importante, ya que la llegada del padre José Casimiro Mora se ha venido celebrando cada 7 de octubre, el Día de Nuestra Señora del Rosario. Reconstrucción histórica de la localidad de Queniquea, municipio de Sucre, estado